media, creo, aparentemente 12:30 de Estados Unidos. Iván Werning va a hacer una presentación de uno de sus últimos trabajos. Iván Werning es profesor de macroeconomía y mejor dicho, sí, creo que de finanzas públicas y de macroeconomía del MIT, es el economista argentino pónganle el título, pónganle el calificativo que le quieran poner después de más, que a ustedes se les ocurra. Les recomiendo que lo sigan y lo vean. Si es que no tienen que cursar, obviamente, de 11 a 1, y si es que no tienen que trabajar. Igual lo bueno es que si ustedes se registran acá, después tienen acceso a la grabación. Esto está buenísimo porque es una iniciativa de un profesor de la Universidad de Princeton que organiza un Zoom entre todos los economistas de la academia, los principales economistas de la academia del mundo, y claro, está bueno, ¿no? Porque como todos están en sus casas o en sus oficinas, prenden el Zoom y participan. Así que es muy interesante. El segundo comentario que quería hacerles antes de que se termine la hora del curso es, porque alguien me había preguntado si... Laureano, ¿qué cosa querés que suba a Facebook? A ver si puedo. Lo puedo poner acá, ¿no? Si yo hago... Ah, lo que pasa es que yo estoy para... Porque a mí ya me mandaron el... ¿Cómo hago? Si yo les pongo el Zoom, no creo que los dejen entrar. Va, no sé, probemos. Tal, no perdemos nada. Terminamos con estas interrupciones. No sé si les van a pedir que se registren, no creo, porque como es una cosa hiperabierta, seguramente tienen una opción de que si se registran automáticamente. Bien, no, el otro punto que les quería hacer es, si ustedes conocen algún alumno que está inscrito en el curso y que no tiene conectividad, se le rompió la computadora, le cortaron internet o cualquier otra opción, avísenle que si bien no están grabadas que si bien yo no sé dónde están grabadas las clases del cuatrimestre pasado, todas mis clases están subidas al PPT. El PPT de todas mis clases están subidos al Facebook. Así que algo es algo. En fin, creo que no les terminé de contar lo que dijo Vito Tanzi, volvamos. Básicamente Vito Tanzi lo que planteó es que los países subdesarrollados no pueden aplicar impuestos de los países desarrollados. Justamente porque hay impuestos que necesitan capacidades administrativas y tecnológicas más sofisticadas que no están disponibles para los países subdesarrollados, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo tenemos que pensar el diseño de medidas de política. No porque una medida sea exitosa en un país desarrollado, puede ser aplicada para resolver el problema en un país subdesarrollado. Y a veces
las medidas que se aplican en los países subdesarrollados como el nuestro, que parecen ser de segunda, para decirlo mal y pronto, se explican justamente porque los países subdesarrollados tienen más problemas, más fallas de gobierno. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando llegue el punto de estudiar las fallas de gobierno. Esta es una idea que me divierte mucho. Una idea no, un meme. ¿No? Recordemos siempre que la competencia perfecta es un tipo ideal. Y no vivimos sin el ideal. No soñemos con el ideal porque el ideal es un tipo ideal. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que la economía funcione lo más posible como nos gustaría que funcione. Avancemos entonces con el primer teorema del bienestar, que va a ser nuestro punto de referencia. Profe, ¿le puedo hacer una consulta igual antes? Sí, siempre. ¿Estos PPT están subidos también en el grupo de Facebook? Todavía no lo chusmeé, Sí, pero... Ah, perfecto, sí. gracias. Acá están, mira. Lo que pasa que es un problema, ¿no? ¿Dónde están? Acá está. ¿Lo ves? Sí, sí, perfecto, gracias. Igual me aburro y a veces le hago cambios. Ustedes se van a dar cuenta. O normalmente ya van a ver que a veces edito el PPT en la clase. Lo que sí es importante es que sepan que está ahí para que no tengan que copiar, ni tomar apuntes, ni esas cosas aburridas que hacen que no presten atención. No, la tesis del primer teorema del bienestar es muy fácil de recordar porque solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. El equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. La hipótesis, justamente del teorema, que hacíamos referencia hace un rato, es que la economía funciona en ese tipo ideal llamado modelo de competencia perfecta. Como dije hace un ratito, no, esto ya lo saben, tenemos que estudiar cuáles son las condiciones en las que se cumple la mano invisible. Hay distintas versiones de la parábola de la mano invisible, acá tienen una. No, lo importante es que cada individuo toma su decisión en forma descentralizada, en forma individual, y esas decisiones son coordinadas por el mercado. Y lo que vamos a ver es que bajo los supuestos de la competencia perfecta, el resultado es el mejor posible. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fantástico. Avancemos entonces. Avancemos primero con las condiciones de la competencia perfecta. Los bienes tienen que ser homogéneos y rivales. ¿Alguien sabe qué quiere decir que los bienes tienen que ser homogéneos? Sean todos el mismo bien.
¿Qué quiere decir que sean todos el mismo bien? Que no tiene que haber diferenciación entre dos bienes que pueden considerarse iguales. Ajá, ¿por qué? Como que van a tener la misma calidad y no va a influir en marcas o, no sé, una computadora con otra, como que no va a haber diferencia y compiten rivalmente de igual a igual, ¿o no? ¿Por qué? Y pues no tienen cierta diferenciación, son homogéneos. ¿Por qué necesitamos ese supuesto? Para Porque poder comparar los bienes. es que si no, vos podrías elegir un bien más A la caro, competencia perfecta. sin importar si, o sea, dándole ponderancia si es mejor o peor. Entonces no funcionaría la competencia perfecta. A ver, Necesitamos observar otras variables también. no, justamente, todo lo contrario. El supuesto de bienes homogéneos es hijo no sé cómo lo estudiaron ustedes en microeconomía, pero cuando yo estudiaba microeconomía, estudiábamos distintas condiciones de la competencia perfecta. Y después, cuando avanzábamos en el curso, nos dedicamos a estudiar una condición adicional, que es la condición de información perfecta. No, la condición de información perfecta básicamente dice que los individuos tienen toda la información necesaria al momento de tomar una decisión, valga la redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que los individuos, cuando eligen bienes, están en condiciones de comparar bienes y esa homogeneidad les permite decidir exclusivamente viendo una sola variable. Esa variable es el precio. ¿No? Porque la idea de la microeconomía tradicional es que hay competencia, en un mercado competitivo se compite vía precio. Entonces, cuando nosotros hacemos el supuesto de bien homogéneo, lo que estamos diciendo es algo que por ahí dijeron, que para los consumidores, los distintos oferentes del mercado ofrecen bienes que son comparables en todas sus condiciones y que la decisión solo se toma a través del precio. ¿No? Básicamente lo que estoy diciendo es que la Pepsi es igual a la Coca-Cola. Y entonces voy a elegir la que es más barata, porque si la Pepsi y la Coca-Cola son iguales, me conviene elegir siempre la más barata. Ahora, si yo creo que la Pepsi y la Coca-Cola no son iguales, no voy a elegir mirando solamente el precio. Por eso alguien lo dijo hace un rato, tenemos el problema de las marcas y la segmentación del mercado. ¿No? Del otro lado del mostrador, las empresas que quieren siempre que nosotros creamos que la Coca-Cola es más rica que la Pepsi o que la Pepsi es más rica que la Coca-Cola. Justamente para que no miremos solo los precios. Y de eso se dedica el marketing. Cuando nosotros, en microeconomía, nosotros vivimos en un mundo donde los ciudadanos somos inmunes al marketing. Sabemos cuáles son las reales calidades de los bienes. No nos dejamos influenciar por ninguna publicidad y tomamos nuestras decisiones en base a las condiciones tecnológicas de los bienes. ¿Qué quiere decir que los bienes son rivales? Que los bienes son rivales es básicamente la condición que garantiza que no existan bienes públicos y quiere decir que los bienes son de consumo individual. Ya nos vamos a dedicar una clase exclusivamente a estudiar la condición de rivalidad o no rivalidad de los bienes. La segunda condición que nosotros vamos a estudiar es una condición muy técnica, sí o sí tenemos que saber algo de microeconomía para entenderlo, pero como todos ustedes que usaron micro tienen que entender lo que quiero decir.
las funciones de producción tienen rendimientos constantes a escala. Es decir, si las funciones de producción tienen rendimientos constantes a escala, no existen monopolios naturales. La tercera condición que vamos a estudiar es una condición que es mucho más fácil explicarla cuando no se cumple que cuando se cumple, pero lamentablemente hay que hacer el esfuerzo de entender la condición. Ustedes tienen para leer en el programa 2 capítulos del libro de Fundamentals of Public Economics del economista francés Lafon. El capítulo 2, si mi memoria no me falla, o el 1, creo que es el 1, está dedicado a las externalidades, y es un capítulo, el libro es muy cortito porque Lafon es un economista matemático que explica todo con modelos y muy poca prosa, pero es muy pedagógico para entender el efecto de las externalidades, porque básicamente lo que Lafon nos plantea en su texto es que para representar la existencia de externalidades, lo que nosotros hacemos metodológicamente es incluir en las funciones de producción o en las funciones de utilidad de cada individuo que toma decisiones, niveles de producción o niveles de utilidad del resto de los individuos. Eso es el reverso de esta sentencia. Funciones de producción y de utilidad independientes entre sí. La cuarta condición, como les decía hace un rato, es la condición que hace referencia a la información. En realidad yo me equivoqué y ustedes no me corrigieron, lo cual quiere decir que están dormidos. Porque la condición, la forma de expresar esa condición que yo les dije, que es que en microeconomía nosotros, la primera parte de la materia, estudiamos cómo funciona un mercado cuando los individuos toman decisiones con toda la información necesaria al momento de decidir. Eso es una condición de completitud de la información. Yo tengo toda la información necesaria. Hay otra característica que nosotros en microeconomía le exigimos a la información, y es que los consumidores y los productores no solo tengan toda la información, sino que las partes que realizan una transacción tengan la información en las mismas condiciones. O sea, que la información sea simétrica, que no haya una parte que tenga más información que la otra. Y esa condición la referimos como de información perfecta. Cualquiera de las dos situaciones, que falte información, que no sabemos, que no sepamos hoy cuál va a ser el precio del dólar mañana, es un problema para la competencia perfecta. Que alguien sepa cuál va a ser el precio del dólar mañana y yo no lo sepa, es otro problema para el funcionamiento del mercado competitivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí sabe cuánto va a ser el precio del dólar? No. Bien. Tengo 15 minutos todavía, fantástico. Así que quiero agregar un par más de condiciones que normalmente no aparecen en los
cursos de microeconomía, pero para los cursos de finanzas públicas son muy importantes. Y por eso les puse este nombre extraño solamente de forma marketinera que llamamos condiciones heterodoxas. Algo muy básico, a lo que hice referencia al principio en forma elíptica, quizás alguno de ustedes se dio cuenta, es que en el mundo ideal de Arrow y de Debré, los intercambios, las transacciones de mercado, son voluntarios. Los intercambios son voluntarios, las transacciones son voluntarias. Cada uno toma decisiones libre y sin ningún tipo de condicionalidades. Es muy importante, ya vamos a ver por qué, qué se necesita para que los intercambios sean voluntarios. Vamos a estudiar que Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, de hecho se ganó el Premio Nobel de Economía por establecer bajo qué condiciones los intercambios son eficientes, ¿no? Y básicamente Coase plantea que los intercambios son eficientes cuando son voluntarios. Y cuando son voluntarios, para Coase, cuando en principio las partes que forman parte del intercambio tienen el mismo poder de negociación. Por eso el caso extremo del ejemplo que yo les hice hace un ratito, del error metodológico y teórico de analizar los impuestos de A1. El pago de impuestos no es un intercambio voluntario, porque no es un intercambio en el que intervienen dos partes que tienen similares poderes de negociación. De un lado está el Estado y del otro estamos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y si el Estado aplica la ley, y si no cumplo la ley, el Estado aplica un mecanismo de enforcement, un castigo por no cumplir la ley. Es obvio que la gente no paga impuestos voluntariamente, justamente porque el Estado tiene mucho más poder que los individuos. Por eso es muy importante, cuando analizamos el funcionamiento de los mercados, tener en cuenta si en ese determinado mercado están dadas las condiciones tales para que los intercambios sean voluntarios o no. Por último, creo que por último, no me acuerdo, algo muy importante que tenemos que recordar los economistas es que nosotros estudiamos cómo funciona la economía en un esquema donde existe un sistema institucional, instituciones, que garantizan que si yo tengo que satisfacer mis necesidades, tengo que ir al mercado. Mejor dicho, si no puedo satisfacer mis necesidades por mí mismo, porque quiero comer carne y no sé producir vacas o criar vacas, y tengo que ir a comprar carne, y quiero comer carne, que la única forma de comer carne sea ir al mercado a comprar carne, y no ir a un campo, afanarme una vaca, carnearla y comerme la carne. Es algo obvio, muy obvio, pero mucha gente se lo olvida. ¿Por qué digo que es algo muy importante que mucha gente se olvida? Porque si esto es cierto, si es cierto que la competencia perfecta funciona, sí, solo sí existe un sistema institucional que garantice que la única forma que tiene un individuo de satisfacer sus necesidades sea a través del intercambio, cualquier recomendación que implique que el Estado no exista no tiene ningún sentido, porque el mercado sin el Estado no puede funcionar. Cualquier ejemplo, mejor dicho, un ejemplo práctico de esto que acabo de decir,
es el siguiente. Estoy tratándome de acordar el nombre. ¿Ustedes saben quién es Roman Abramovich? No me acuerdo si se llamaba Roman, pero sí seguro se llamaba Abramovich. ¿Cuántos hinchas de Boca hay acá escuchándome? Los hinchas de Boca tienen que saber quién es Abramovich. ¿Nadie sabe quién es Abramovich? ¿En serio? El dueño del Chelsea. ¡Ah, vamos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya tenés un punto más en el próximo examen. Hernán. Hernán. Vamos, aplauso para Hernán. El medio del Chelsea. El señor Abramovich es el señor que no solo fue dueño del Chelsea, o es dueño del Chelsea, sino que también fue el señor que puso la plata para que Tevez se fuera de Boca y se fuera a jugar primero al Corinthians y luego a Estados Unidos, a Inglaterra, creo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el señor Roman Abramovich, ¿alguien de ustedes vio Billions? ¿Ninguno vio la serie Billions? ¿Alguien dígame que sí, que alguien la vio? Sí, sí. Bueno, el personaje que hace John Malkovich en Billions, no lo van a decir, pero está inspirado en personajes reales como este señor Roman Malkovich, es decir, Roman Abramovich. ¿Quién es? ¿Quiénes son estos personajes? Son los señores que aprovecharon el descalabro institucional que existía en la Unión Soviética cuando cayó el comunismo y la economía empezó a funcionar con reglas capitalistas, pero sin esta condición. Stiglitz escribió un paper en los años 90 llamado Wider Socialism, donde se dedica a estudiar justamente qué era lo que estaba pasando en Rusia y en los países que formaban parte de la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética, empieza la serie de privatizaciones, empiezan a funcionar las reglas del mercado, pero no hay instituciones. ¿No? Si a ustedes les gustan las películas de acción, además de las series como Billions, van a ver que hay unos nuevos personajes en las series de acción y de aventuras de Estados Unidos, que son los mafiosos rusos. O, como lo llaman a John Malkovich en Billions, al personaje que hace John Malkovich en Billions, un oligarca ruso. No, son señores que aprovecharon ese descalabro y se volvieron multimillonarios. Pasaron de ser funcionarios del régimen comunista a multimillonarios. ¿No? Simplemente porque aprovecharon sus ventajas de información y su amplio poder de negociación para quedarse con algunos negocios que antes estaban administrados por el Estado ruso. Bien, me quedan 5 minutos, así que déjenme ver un segundo más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Ahora quiero ver las caras. ¿Qué cara? No le voy a ver ninguna cara. Bueno, como tengo que empezar a explicar los gráficos, que me va a llevar un poco más de tiempo que 5 minutos, vamos a terminar acá. Nos vemos el lunes que viene, creo, en el mismo Zoom a las 9. Que tengan un buen fin de semana.
Buenísimo, igualmente. Igualmente. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Ahora les voy a mandar la encuesta igual.